La leyenda de Resurrection Mary. Dicen que hay carreteras que no solo conectan lugares, sino tiempos. Y hay noches en las que, si conduces demasiado tarde, alguien puede subir a tu auto, aunque no pertenezca a este mundo. Ahora dime algo. Si una joven aparece sola, vestida de blanco, bajo la luz amarillenta de los faroles, ¿te detendrías? Porque eso es exactamente lo que ha ocurrido, una y otra vez, durante casi un siglo. Esta no es una historia nacida de Internet. No es un cuento moderno. Es una leyenda que se repite con los mismos detalles, los mismos lugares y el mismo final inconcluso. La llaman Resurrection Mary. Muchos creen, por error, que pertenece a distintos estados, incluso se le ha atribuido Virginia Occidental. Pero la leyenda auténtica, la documentada, la que aparece en archivos policiales, periódicos y testimonios reales, nace en Illinois, en las afueras de Chicago. Todo comienza en una carretera específica, Archer Avenue, una vía larga y recta que conecta la ciudad con un lugar silencioso, antiguo y perturbador. El cementerio Resurrection Catholic Cemetery, en Justice, Illinois. Desde la década de 1930, conductores aseguran haber visto a la misma joven. Siempre pálida, siempre vestida con un elegante vestido blanco de baile, como si acabara de salir de una fiesta que terminó demasiado pronto. La escena se repite. Un auto se detiene. Ella pide que la acerquen a casa. Su voz es suave, educada, triste, no parece peligrosa, pero nunca mira directamente a los ojos por mucho tiempo. Y entonces surge la pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Por qué siempre pide que la dejen frente al cementerio? Algunos conductores aseguran que, al girar la cabeza para despedirse, el asiento ya está vacío. Otros dicen algo peor, que la joven camina hacia las rejas del camposanto y simplemente atraviesa el hierro, como si no existiera. Pero para entender quién es Mary y por qué sigue apareciendo después de tantos años, tenemos que volver atrás, mucho más atrás, a una noche fría, a una música que dejó de sonar de golpe, y a un baile que nadie debió abandonar. Porque lo que ocurrió entonces nunca fue olvidado. Para comprender la leyenda, hay que imaginar el Chicago de principios del siglo XX. Una ciudad viva, ruidosa, iluminada por salones de baile y música swing. En aquellos años, los fines de semana eran sagrados, y los bailes eran el corazón de la juventud. Muy cerca de Archer Avenue existía un lugar famoso entre los jóvenes. El Salón de Baile o Henry Ballroom, también conocido más tarde como Liberty Grove. Un sitio real, documentado, un punto de encuentro donde se bailaba hasta altas horas de la noche. Es ahí donde muchos sitúan el origen de Mary. La versión más repetida habla de una joven de entre 19 y 22 años, vestida con un vestido blanco, elegante, sencillo, la ropa perfecta para una noche especial. Dicen que esa noche discutió con su acompañante. Otros aseguran que simplemente decidió marcharse sola. Lo único en lo que coinciden los relatos es en esto. Mary salió del salón antes de que la música terminara. Y eso fue un error, porque para volver a casa, debía caminar por Archer Avenue, una carretera oscura, mal iluminada en aquella época, por donde los autos pasaban rápido, demasiado rápido. Según registros y testimonios recopilados décadas después, una joven fue atropellada por un vehículo cerca de esa misma carretera, en algún punto entre finales de los años 1920 y principios de los 30. No hubo fotografías, no hubo grandes titulares, solo una familia que reclamó un cuerpo, y un entierro en el Resurrection Catholic Cemetery. Aquí aparece el primer detalle inquietante. Cuando familiares visitaban la tumba, aseguraban que el ataúd había sido enterrado con el vestido de baile, el mismo vestido blanco descrito por los conductores décadas más tarde. ¿Coincidencia? A partir de entonces, Archer Avenue comenzó a ganar una reputación extraña. Conductores hablaban de corrientes frías repentinas, de ver una figura blanca inmóvil al costado del camino, y de sentir que alguien los observaba, aun cuando no había nadie más alrededor. Con el paso de los años,
los avistamientos no desaparecieron. Al contrario, se volvieron más precisos. Siempre la misma descripción. Siempre el mismo tramo del camino. Siempre la misma petición. ¿Podría llevarme a casa? Y siempre, la misma dirección final. Pero lo más perturbador aún no aparece en los relatos tempranos. Eso vendrá después, cuando la policía, los trabajadores del cementerio, y hasta los sacerdotes, comiencen a notar algo que no puede explicarse fácilmente. Porque Mary no solo caminaba por la carretera. Mary parecía regresar. Durante los años 40 y 50, la leyenda dejó de ser solo un rumor entre conductores nocturnos. Comenzó a llamar la atención de autoridades, periodistas y empleados del cementerio. Y es aquí donde el relato se vuelve más inquietante, porque ya no hablamos solo de testimonios aislados. En varias ocasiones, la policía del condado de Cook recibió llamadas extrañas. Personas reportando a una joven atrapada dentro del Resurrection Catholic Cemetery, pidiendo ayuda para salir, aunque las puertas estuvieran cerradas desde hacía horas. Cuando los oficiales llegaban, no encontraban a nadie, solo algo más. Las rejas de hierro del cementerio amanecían dobladas, no forzadas hacia afuera, sino hacia adentro, como si alguien hubiera caminado directamente contra ellas. Este detalle quedó registrado en reportes y artículos locales. No había marcas de herramientas, no había señales de vandalismo común, y siempre ocurría cerca del mismo punto del muro. Los trabajadores del cementerio comenzaron a hablar en voz baja. Decían que, algunas noches, veían una figura femenina caminar entre las tumbas, pero no escuchaban pasos. Otros aseguraban sentir un frío repentino, como si el aire se vaciara de golpe. Pero el caso que consolidó la leyenda ocurrió en 1976. Esa noche, un taxista declaró haber recogido a una joven, cerca de Archer Avenue y Damen Road. Vestía un vestido blanco antiguo. No parecía borracha. No parecía confundida. Conversó durante todo el trayecto. Le habló del baile, de la música, de cómo la noche había terminado demasiado pronto. Cuando el taxi se detuvo frente al cementerio, la joven dijo suavemente: «Aquí está bien». El conductor se giró para cobrar, y el asiento trasero estaba vacío. La puerta nunca se abrió. El taxímetro seguía corriendo. El hombre juró haber sentido un olor extraño, una mezcla de flores marchitas y tierra húmeda. Ese testimonio fue publicado, y después de eso, las historias comenzaron a multiplicarse. Pero aún hay algo más perturbador. Personas que afirmaron haber tocado a Mary, haberle tomado la mano, y sentir que su piel estaba helada, como si no tuviera vida. Entonces surge la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. Si Mary murió hace décadas, ¿por qué sigue intentando llegar a casa? Y más inquietante aún, ¿qué casa está buscando realmente? Con el paso del tiempo, los relatos sobre Resurrection Mary dejaron de ser simples encuentros breves. Algunos conductores afirmaban que Mary hablaba más, que parecía recordar fragmentos de su vida, aunque nunca decía su apellido. Siempre evitaba responder cuando le preguntaban quién era. Sonreía, miraba por la ventana, y cambiaba de tema. Varios testigos coincidieron en algo muy específico. Mary parecía confundida con el tiempo. Hablaba de bailes que ya no existían, de música que nadie escuchaba en la radio moderna. Mencionaba vestidos, salones y costumbres propias de otra época, como si para ella nunca hubieran pasado los años. Uno de los encuentros más citados ocurrió a finales de los años 60. Un joven regresaba a casa después de una fiesta y vio a la chica caminando descalza, detalle que se repite con inquietante frecuencia, por el costado de Archer Avenue. Ella subió al auto, agradecida, educada, pero visiblemente triste. Durante el trayecto, el joven notó algo extraño. Los autos que pasaban parecían no verla. Algunos atravesaban el espacio donde ella debía reflejarse en los espejos, sin reacción alguna. Cuando llegaron frente al Resurrection Catholic Cemetery, Mary pidió detenerse. Antes de bajar, dijo algo que el conductor nunca olvidó.
Mi madre me está esperando. Pero no señaló ninguna casa. Señaló el interior del cementerio. A partir de ese punto, muchos comenzaron a preguntarse si Mary realmente sabía que estaba muerta, o si su espíritu estaba atrapado en el instante previo al accidente. Los sacerdotes del área llegaron a escuchar la historia. Ninguno realizó exorcismos públicos, pero algunos admitieron, en privado, que había noches en las que rezaban al pasar por Archer Avenue. No por miedo, sino por respeto, porque la leyenda nunca habló de una aparición violenta. Mary no ataca, no grita, no amenaza. Eso, curiosamente, la hace más perturbadora. Ella solo aparece, pide ayuda, y desaparece. Y cada vez que lo hace, deja tras de sí una sensación incómoda, la certeza de que algo quedó inconcluso. Pero aún falta el momento más desconcertante, el instante en el que la leyenda deja de ser un simple relato nocturno, y se cruza directamente con la historia documentada, porque alguien, finalmente, intentó averiguar quién estaba enterrada realmente en Resurrection Cemetery. Durante años, muchos se hicieron la misma pregunta. Si Resurrection Mary existe, ¿quién está enterrada realmente en ese cementerio? Investigadores locales, periodistas y curiosos comenzaron a revisar archivos, registros de defunciones, fechas de entierro, nombres olvidados por el tiempo. Y entonces apareció un dato inquietante. En el Resurrection Catholic Cemetery existe la tumba de una joven llamada Mary Bregovy, en algunos registros, Mary Brogan, fallecida en 1918, con apenas 21 años. Murió en un accidente de tráfico. El detalle que hizo que muchos se quedaran en silencio fue este: su edad, la época, y la cercanía del lugar de su entierro con Archer Avenue. Aunque no hay una prueba definitiva que confirme que ella sea la Mary, muchos consideran que es la coincidencia más sólida jamás encontrada. Pero el misterio no termina ahí. En 1977, ocurrió uno de los episodios más citados y más extraños de toda la leyenda. Una mujer llamó a la policía asegurando que una joven había estado caminando dentro del cementerio, aparentemente desorientada, pidiendo ayuda para salir. Los oficiales encontraron a una chica real. Vestía de blanco, estaba descalza, y parecía completamente confundida. Cuando intentaron obtener sus datos, desapareció frente a ellos. No hubo cámaras, no hubo grabaciones, solo el testimonio de los agentes. Y luego está el detalle que inquieta incluso a los más escépticos. A lo largo de los años, los trabajadores del cementerio han reportado ver huellas descalzas sobre la tierra húmeda, que comienzan entre las tumbas y terminan justo antes de llegar a las rejas. Nunca al revés, como si alguien intentara salir, pero no pudiera. Mary no parece estar atrapada por rabia ni venganza. No hay leyenda de maldiciones. No hay advertencias sangrientas. Solo una joven que vuelve, una y otra vez, al mismo punto del camino. Y eso lleva a una última pregunta inquietante. ¿Regresa porque quiere que la lleven a casa? ¿O porque no recuerda cómo volver? Porque si Mary no sabe que murió, tal vez cada aparición sea, para ella, la primera vez. Con el paso de las décadas, Archer Avenue dejó de ser solo una carretera. Se convirtió en un punto marcado en los mapas del misterio. Conductores habituales comenzaron a evitar el carril derecho durante la noche. No por superstición, sino por experiencia. Algunos afirmaban que, al pasar frente al cementerio, el motor del auto fallaba por segundos. Otros hablaban de radios que se llenaban de estática, como si algo interfiriera justo en ese tramo. Nada de esto fue atribuido oficialmente a lo paranormal, pero lo inquietante es que siempre ocurría en el mismo lugar. Los bares y estaciones de servicio cercanos comenzaron a escuchar historias repetidas. Gente que juraba haber llevado a la chica. Gente que describía el mismo vestido, la misma forma de hablar, el mismo silencio incómodo al acercarse al cementerio. Nunca pedía dinero, nunca pedía quedarse. Solo decía: déjeme aquí, por favor. Algunos investigadores señalaron algo curioso.
Resurrection Mary nunca aparece durante el día. Siempre después de la medianoche. Siempre cuando el tráfico disminuye. Siempre cuando el camino parece vacío, aunque no lo esté. Y hay otro detalle que se repite con demasiada frecuencia para ser ignorado. Mary nunca cruza la carretera por completo. Camina paralela a ella, como si siguiera un trayecto invisible. Los más antiguos del lugar cuentan que ese camino coincide con la antigua ruta que los peatones tomaban para volver del salón de baile, como si su memoria siguiera marcando el camino correcto. Aunque el mundo haya cambiado, a finales del siglo XX, la leyenda ya estaba profundamente arraigada, no como una historia de terror tradicional, sino como una tragedia suspendida en el tiempo. Y aquí ocurre algo interesante. ¿Cuántas más personas intentaron buscar una explicación lógica? Más detalles aparecieron que no encajaban, porque nadie pudo explicar por qué. Los testigos jamás describen a Mary de manera diferente. No envejece, no cambia de ropa, no aprende nuevas palabras. Siempre la misma joven, siempre la misma noche. Y eso conduce inevitablemente al momento más tenso de la historia. El punto en el que la leyenda deja de observar y parece esperar una decisión. Porque hay quienes aseguran que Mary, algunas noches, no pide que la lleven a casa, pide que no la dejen sola. Hay un detalle que rara vez se cuenta en voz alta. No porque no exista, sino porque incomoda incluso a quienes creen en la historia. Algunos testigos afirman que Mary no siempre acepta bajar del auto de inmediato. En ciertas noches, cuando el vehículo se detiene frente al Resurrection Catholic Cemetery, ella permanece sentada unos segundos más, mirando fijamente las rejas, como si dudara. Un conductor relató que, al preguntarle si estaba bien, Mary respondió con una frase corta, casi susurrada: "Aquí fue donde me perdí". No explicó más. Ese tipo de declaraciones cambió la forma en que muchos entendían la leyenda. Ya no parecía solo una joven que buscaba volver a casa, sino alguien que intentaba recordar qué ocurrió realmente. Investigadores del folclore local señalaron algo inquietante. En muchas culturas, las apariciones que repiten un trayecto no lo hacen por costumbre, sino porque algo interrumpió su camino de forma abrupta. Y Archer Avenue, en los años 20 y 30, era conocida por los accidentes nocturnos. Autos sin luces adecuadas, velocidades altas, poca señalización. Un lugar perfecto para una tragedia. Y para una memoria que nunca avanzó más allá de ese punto. Algunos conductores, movidos por curiosidad o compasión, intentaron romper el patrón. Le preguntaron a Mary si quería ir a otro lugar, si necesitaba ayuda, si recordaba un apellido, una calle. Ella siempre reaccionaba igual. Se volvía silenciosa, miraba al frente y pedía bajar, como si salirse del camino fuera imposible. Y entonces ocurre lo que más inquieta a quienes escuchan la historia por primera vez. Mary nunca aparece cuando alguien va buscándola. Solo se manifiesta cuando el encuentro es casual, cuando nadie espera verla, cuando la noche está tranquila, como si la leyenda eligiera el momento, y no al revés. Algunos testigos aseguran que, justo antes de desaparecer, la temperatura dentro del auto desciende de golpe. Otros dicen que el aire se vuelve pesado, difícil de respirar, pero nadie reporta miedo inmediato. Lo que sienten es otra cosa: tristeza, una tristeza que no parece venir de ella, sino del lugar. Y eso nos lleva al punto más inquietante hasta ahora. ¿Qué pasaría si Mary no estuviera pidiendo que la lleven, sino que alguien, alguna vez, la dejó ahí cuando no debía? Con los años, algunos comenzaron a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si Resurrection Mary no está regresando, sino esperando? Esperando a que el trayecto se complete correctamente. Esperando a que algo ocurra de la manera que no ocurrió aquella noche. Los investigadores más cautos evitaron hablar de finales. Porque, en esta leyenda, no existe un cierre documentado. Mary no se despide, no deja mensajes, no revela su destino. Simplemente, aparece. Y eso es precisamente lo que la hace distinta.
A diferencia de otras apariciones famosas, Resurrection Mary no protege un lugar ni advierte un peligro. No castiga a los curiosos. No persigue a nadie. Ella se limita a repetir una acción humana básica: pedir ayuda. Algunos sacerdotes del área comentaron que, cuando se bendijo nuevamente una sección del cementerio en décadas pasadas, los avistamientos no cesaron, tampoco aumentaron, como si Mary no respondiera a rituales, sino a la memoria. Un detalle curioso es que los avistamientos disminuyen cuando Archer Avenue está llena de tráfico, y aumentan cuando el camino queda casi vacío, como si necesitara silencio para manifestarse. Para muchos habitantes de la zona, Mary ya no es vista como un espíritu aterrador, sino como una presencia triste y persistente. Una historia que se transmite en voz baja, que se cuenta a quienes manejan de noche, a quienes creen que las carreteras solo llevan a un destino. Pero aún queda un punto que pocos se atreven a mencionar. Nadie ha logrado acompañar a Mary más allá del cementerio. Nadie ha visto qué ocurre si alguien intenta seguirla. Los pocos que lo intentaron admiten que algo los detuvo: miedo o respeto, porque hay lugares donde las historias no quieren ser observadas, solo recordadas. Y Resurrection Cemetery es uno de ellos. Pero antes de terminar este recorrido, hay algo que debe quedar claro. La leyenda no afirma que Mary haya encontrado descanso. Tampoco dice que esté condenada. Solo afirma esto: mientras Archer Avenue exista, alguien podría seguir caminando por ella. Hoy, Archer Avenue sigue ahí. El Resurrection Catholic Cemetery también. Los autos pasan. Las luces iluminan el asfalto. Y, la mayoría de las noches, no ocurre nada. Pero eso es lo inquietante de esta leyenda. Nunca ocurre cuando se espera. Los archivos periodísticos, los registros policiales y los testimonios recopilados no ofrecen un desenlace. No hay un último avistamiento oficial. No hay una fecha final. Y eso no es un error. Es parte de la historia. Resurrection Mary pertenece a un tipo de leyenda que no necesita evolucionar para sobrevivir, porque cada generación encuentra la misma carretera, el mismo cementerio, y la misma pregunta suspendida en el aire: ¿qué harías tú si la vieras? No hay advertencias claras. No hay señales sobrenaturales evidentes. Solo una joven sola, de noche, pidiendo ayuda. Algunos habitantes de Chicago aseguran que, cuando pasan frente al cementerio, bajan la velocidad sin darse cuenta. Otros dicen que miran de reojo, aunque no quieran, no por miedo a verla, sino por miedo a no verla. Porque si Resurrection Mary sigue apareciendo, no es para asustar, es para recordar algo muy humano: que hay historias que no terminaron como debían, que hay despedidas que nunca se dijeron, y caminos que quedaron inconclusos. Mary no exige ser creída, no deja pruebas, no se manifiesta ante cámaras. Solo existe en la intersección perfecta, entre el recuerdo y el misterio. Y quizás, eso sea suficiente, porque algunas leyendas no buscan un final, buscan un oyente. Tal vez por eso, cuando alguien cuenta la historia de Resurrection Mary, nunca la narra como un hecho aislado. Siempre la cuenta como una advertencia suave, como algo que se comparte en voz baja, entre personas que saben escuchar. No se dice que Mary desapareció para siempre, tampoco que encontró descanso. Eso nunca fue afirmado por nadie. Lo único que permanece es el patrón: una carretera, un cementerio, una joven vestida de blanco, y una petición sencilla: nada más. No hay gritos, no hay persecuciones, no hay tragedias nuevas que contar. Solo la repetición constante de una historia que se niega a cerrarse. Y quizá ahí reside el verdadero misterio. Porque si Resurrection Mary sigue apareciendo, no es porque quiera ser vista, sino porque aún hay quien está dispuesto a detenerse. La leyenda no termina en una fecha reciente. No se ancla en el presente. Se queda suspendida, como un eco que nunca se apaga del todo. Así que, si alguna noche conduces por una carretera silenciosa y ves a alguien sola al costado del camino,
No pienses en fantasmas. No pienses en leyendas. Piensa en esto. ¿Te detendrías? Y si lo hicieras, ¿estarías preparado para no llegar al final del viaje? Porque hay historias que no buscan resolverse. Solo necesitan ser contadas. Y mientras alguien las recuerde, seguirán caminando por la carretera.